Hola, mi nombre es Felipe Gavilán y en este video vamos a continuar analizando el libro de Clean Code de Robert Martin. Hoy vamos a hablar acerca del capítulo 11 que trata de los sistemas. Vamos a hablar acerca de la separación de responsabilidades entre usar y preparar un sistema. Hablaremos de factorías, inyección de dependencias y, en general, daremos algunos consejos acerca de cómo construir un software escalable. Así que, vamos a comenzar. Como te decía, el título de este capítulo es Sistemas. La idea es que, por ejemplo, podemos visualizar un software como una ciudad. Una ciudad es un sistema bastante complejo, el cual no maneja una sola persona, sino que los manejan distintos equipos de personas. Hay personas que trabajan la parte de la plomería, de los edificios, la parte legal, las leyes, y cuando me refiero a las leyes me refiero a los policías, a los que se encargan de asegurar que se cumplan las leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Algo similar ocurre con los sistemas de software. Existen distintos equipos los cuales se van a encargar de distintos aspectos del sistema. Sin embargo, es importante que, a pesar de que hayan equipos distintos que se especialicen en ciertas partes del software, es importante construir nuestra aplicación de una manera que sea fácil de poder escalar, fácil de poder incrementar sus capacidades a lo largo del tiempo según aparezcan nuevas necesidades que justifiquen dicho escalamiento. Uno no empieza con una ciudad la cual tiene calles súper angostas, súper anchas y todo eso, no, porque eso no se justifica si no hay una necesidad, si la población de la ciudad no es tan grande. Tú empiezas con una ciudad que cumpla con los requerimientos que tiene según la población que tiene y quizás 100 años después haya que ampliar la ciudad porque se ha incrementado la cantidad de su población, la cantidad de gente que utiliza la ciudad. Y eso provoca entonces que tengamos que desbaratar partes de la ciudad para poder, por ejemplo, ampliar las calles y ese tipo de cosas. Y muchas personas se preguntarán, ¿pero por qué no construyeron la ciudad bien en un primer lugar? Pues porque no había justificación para gastar todo ese dinero en un inicio cuando la ciudad a lo mejor estaba iniciando su vida, cuando la ciudad apenas se estaba construyendo y había quizás 1,000 o 2,000 personas las cuales la iban a usar. Ahora, cuando la ciudad necesita mantener a 100,000 personas o algo por el estilo, entonces sí se justifica hacer esos cambios. Algo similar ocurre con el software. Uno no debería estar construyendo desde un principio un software súper escalable con todos los patrones de diseño, con todos los sistemas de escalabilidad como microservicios y ese tipo de cosas si no hay justificación, porque eso es más costoso y más complejo. Entonces, lo primero que el libro nos habla, después de esa reflexión acerca de cómo tenemos que preocuparnos por la evolución de nuestro software en el tiempo, es la separación de responsabilidades, específicamente en lo que se respecta a construir nuestro software versus usar nuestro software. Cuando él habla de construir nuestro software, no se refiere necesariamente a la parte de escribir el código, sino que se refiere a la parte que configura los servicios que toda la aplicación va a utilizar. Cuando hablo de servicios me refiero a las distintas clases que vamos a poder utilizar. Esto es una responsabilidad la cual debe de estar separada del uso típico cotidiano de nuestro software. Nos dan el siguiente ejemplo, donde tenemos un ejemplo de una función llamada obtener servicio personas, la cual devuelve un servicio de personas, la cual es una clase que vamos a querer utilizar en nuestra aplicación. Perfecto. Sin embargo, este método que tenemos aquí pareciera que es un método que vamos a poder utilizar en cualquier momento. Fíjate incluso que nos dice que es un método público, o sea que cualquiera puede utilizarlo, y lo que está haciendo es que está realizando una inicialización perezosa en la cual si el servicio personas es nulo, pues lo instancia y luego lo devuelve. Esto por un lado es bueno porque significa que no estamos inicializando servicios hasta el momento en que los necesitemos, lo cual puede hacer que la carga de nuestra aplicación sea más rápida. Sin embargo, aquí podemos ver que no tenemos flexibilidad para indicar cuáles van a ser los parámetros que nuestro servicio de personas va a utilizar. Por ejemplo, aquí podemos ver que estamos instanciando el servicio personas sin pasarle ningún parámetro. Pero ¿qué tal si yo necesitara pasarle algún parámetro? Entonces yo tendría que estar desde el cliente que va a utilizar
este obtener servicio personas, estar siempre pasándole esos valores, lo cual no siempre es bueno, porque entonces tú estás ligando dos responsabilidades, que son la de construir el objeto y la de utilizar el objeto. Y a esa separación es que el libro hace hincapié en que tenemos que realmente separar, donde una parte del software se va a encargar de construir todos los servicios, construir todo lo que sea necesario para que la aplicación funcione, y luego ya está la parte del uso de todos esos servicios y clases que vamos a utilizar. La idea es centralizar en un solo lugar toda la lógica que se refiere a construir los servicios de nuestra aplicación. Vamos a ver que uno de los problemas de esto de obtener servicio personas es que se puede volver complicado si, además de que no le estamos pasando directamente cualquier parámetro que necesite, ¿qué tal si servicio personas depende de otra clase? Por ejemplo, aquí vemos que servicio personas depende del repositorio personas. Bueno, eso quiere decir que para inicializar el servicio de personas, también vamos a inicializar el repositorio personas. Pero ¿qué tal si el repositorio personas también a su vez depende, vamos a decir que tiene dependencias las cuales tenemos que suplir? Entonces se empieza a volver un poquito inmanejable, porque entonces tú vas a tener nuevo servicio de personas, nuevo repositorio de personas, nuevo tal clase o tal dependencia o tal string o un número o lo que sea que haya que pasarle. Entonces tú vas a tener en distintas partes de tu software, ese tipo de instanciaciones en donde tú tienes nuevo servicio de personas, nuevo repositorio, nuevo esto, nuevo aquello, y se puede tornar inmanejable. Hay mejores maneras de manejar esto. Una de ellas es utilizando la inyección de dependencias. Sin embargo, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí básicamente el tema es que es un poquito cuesta arriba ponerse a instanciar estos objetos con muchas dependencias a mano, y es mejor buscar una manera automática la cual podamos utilizar. Vamos a hablar un poco más de esto. Vamos a ver que una manera sencilla de instanciar objetos es utilizando factorías. La idea de una factoría es que es una clase la cual su responsabilidad única es instanciar otros objetos. Es decir, dentro de esa clase yo voy a encapsular la lógica que se encarga de instanciar otros objetos. En el pasado ya habíamos visto una factoría. Aquí tenemos esta factoría de empleado. Fíjate que yo tengo aquí una clase empleado y esta es una clase abstracta, lo que quiere decir que no puede ser instanciada, sino que lo que vamos a hacer es que vamos a instanciar sus clases derivadas. Por ejemplo, tenemos empleado asalariado y empleado trabaja por hora. Perfecto. Y ahora yo tengo esta factoría empleado a través de la cual yo puedo instanciar tanto un empleado asalariado como un empleado trabaja por hora. Fíjate que crear empleado recibe un tipo de empleado y retorna una instancia de la clase empleado, ya sea un nuevo empleado asalariado o un empleado trabaja por hora. Eso está muy bien porque nos permite entonces, como te decía hace un momento, separar lo que se refiere a utilizar nuestro software con lo que se refiere a construir los objetos que va a utilizar nuestro software. Ya ahí estamos logrando una separación de responsabilidades. Sin embargo, yo considero que esto no siempre es tan óptimo, me refiero a las factorías, porque aún tenemos el problema que vimos en la viñeta anterior, de que si empleado asalariado tiene una dependencia, entonces tú tienes que suplir esa dependencia de manera manual. Y si esa dependencia tiene otra dependencia, tú tienes que suplir la dependencia de la dependencia y así sucesivamente. Y este código se vuelve un poquito inmanejable, un poquito difícil de entender. Por eso te decía que otra solución es la inyección de dependencias. Con la inyección de dependencias tenemos un sistema el cual nos permite configurar qué se necesita para poder instanciar una clase específica, un servicio específico, y luego el sistema se va a encargar de suplir todas las dependencias según las configuraciones realizadas. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a ver que aquí, por ejemplo, yo tengo una clase que ya está utilizando la inyección de dependencias. Se llama Llaves API Controller. Perfecto. Y aquí vemos que tenemos un constructor, Llaves API Controller. Y vemos que estamos inyectando un Application DB Context, un eMapper, que es una interfaz, y un servicio de llaves. Y fíjate que no parece muy complicado porque el tema está en que yo estoy permitiendo que mi sistema de inyección de dependencias se encargue de suplir estas tres dependencias que yo tengo acá, sin yo tener que hacer nada, sin yo tener que estar diciendo nuevo Llaves API Controller,
y le paso el nuevo Application DB Contest y un IMapper y un servicio llaves. No, eso ocurre automáticamente. Yo lo que sí tengo que hacer, una de mis responsabilidades, es que yo tengo que configurar en mi sistema de inyección de dependencias un Application DB Context, un IMapper y un servicio llaves. Vamos a ver que, además de esto, yo tengo este Application DB Contest aquí, tengo su definición acá. Fíjate, Public Class Application DB Contest. Y fíjate que el Application DB Contest tiene una dependencia llamada DB Contest Options. Así que, además de que para yo instanciar, por ejemplo, el Llaves API Controller, yo tengo que pasarle un Application DB Contest. A ese Application DB Contest yo tendría que pasarle también un DB Contest Option. Lo que quiere decir básicamente que yo tengo dependencias y esas dependencias tienen dependencias y esas dependencias pueden tener otras dependencias, y en vez de nosotros suplir esas dependencias de manera manual, nosotros configuramos un sistema de inyección de dependencias el cual se va a encargar de hacer todo eso por nosotros. Fíjate por ejemplo que aquí yo estoy obteniendo una instancia del Application DB Context sin tener que indicar nada relacionado a ese DB Context Options. Lo mismo con el servicio llaves. Yo no estoy instanciando manualmente el servicio llaves, sino que yo estoy siendo un ente pasivo que le está diciendo a nuestro sistema de inyección de dependencias: mira, pásame un Application DB Context, pásame una instancia de IMapper, pásame una instancia de servicio llaves, y el sistema de inyección de dependencias se encarga de suplir con unas configuraciones previas que ya yo hice, que te voy a enseñar ahora, todas esas instancias. Vamos a ver un ejemplo. Esto obviamente depende de qué tipo de framework o librería tú utilices. En el caso de ASP.NET Core, nosotros tenemos esta modalidad para crear servicios. Fíjate como yo digo services add scope, que quiere decir crear un servicio scope, y el tipo de dato del servicio es servicio llaves. Y ya con esta simple línea de código, ya cualquier clase que necesite una instancia de servicio llaves la puedo obtener simplemente de manera pasiva, indicándola como una dependencia, por ejemplo, en el constructor de la clase. Eso evita yo tener que estar diciendo new servicio llaves, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que, aunque no lo enseñamos aquí, pero si servicio llaves tuviera ciertos parámetros que yo tengo que pasar con un string o entero o algo por el estilo, yo podría, si yo quiero, pasarlo por aquí, por este paréntesis que tenemos acá, porque este paréntesis me sirve como una factoría en la cual yo puedo, de una manera dinámica incluso, recuperar cuáles van a ser los parámetros que yo le voy a pasar a mi clase, en este caso servicio llaves. Vamos a ver que también yo tengo el Application DB Context, el cual yo estoy configurando de nuevo a través de Services, lo cual me permite hacer que se configure como un servicio el cual otras clases de mi aplicación la van a poder utilizar. Y fíjate que este Application DB Context, que por si no lo conoces, el Application DB Context nos sirve como una herramienta de Entity Framework para poder tener una clase la cual se va a encargar de encapsular todo lo que se refiere a la lógica de acceso a datos, para yo poder acceder a cualquier tipo de base de datos como SQL Server, Oracle, MariaDB, PostgreSQL, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fíjate cómo yo en un lugar centralizado estoy configurando el connection string o la cadena de conexión, que es la que indica a qué base de datos es que yo me voy a querer conectar. Entonces la idea aquí es que yo estoy en un solo lugar. Al momento de inicializar mi aplicación, estoy configurando todas esas dependencias, todo ese árbol de dependencias. Fíjate, por cierto, que al add DB Context yo le estoy pasando eso de Options Use SQL Server. Eso es el famoso DB Context Options que tenemos acá. O sea que fíjate cómo yo te decía que si tu clase tiene dependencias, tú puedes suplir esas dependencias de manera centralizada en un solo lugar. Y ahora el resto de tu aplicación se puede beneficiar de esa configuración centralizada que tú tienes en lo que podría ser una clase main, o mejor dicho, un método main, el cual es el método inicial de cualquier aplicación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una de las ventajas de hacer esto es que podemos tener nuestras clases bien separadas, como hemos dicho hasta ahora, respetando el principio de responsabilidad única, y podemos entonces configurar ese árbol de objetos, ese grafo de objetos, el cual tiene una dependencia y esa dependencia tiene sus dependencias y así sucesivamente. Podemos configurar eso de una manera muy sencilla utilizando el sistema de inyección de dependencias. Vamos a ver entonces que el libro también nos da unas cuantas pautas, unos cuantos consejos. Uno de ellos es que hacer las cosas bien la primera vez es un mito. Básicamente, el libro nos señala lo siguiente, que es esto volviendo a la analogía de la ciudad.
tenemos que construir el software según las necesidades actuales que tiene, según el presupuesto actual que tiene. No podemos estar construyendo un software súper complejo, el cual supla necesidades las cuales no existen, que utilice patrones de microservicios cuando no sabemos ni siquiera si la aplicación va a necesitar ese tipo de arquitectura. ¿Tú me entiendes? La idea es que tú no deberías estar construyendo algo que supere el nivel de complejidad necesario, porque eso es hacer el sistema más costoso y es hacer un mal servicio a nuestros clientes porque van a tener que gastar más dinero en algo que no necesitan. Entonces, el libro nos dice que, aunque tenemos que respetar ideas como el principio de separación de responsabilidades, donde tenemos que separar por un lado la parte de la construcción del software con la parte del uso del software, eso está muy bien. Sin embargo, eso no quiere decir que deberíamos estar pensando que a la primera vamos a hacer todo bien, porque a medida que vaya avanzando el tiempo van a surgir nuevas necesidades y vamos a tener que hacer cambios en nuestra aplicación. Pero eso no tiene nada de malo, porque hay informaciones que obtenemos luego, las cuales simplemente no teníamos anteriormente y por tanto no podíamos aplicar, no podíamos tomar una decisión basada en una información que no teníamos. Entonces, hacer las cosas bien la primera vez es un mito, porque tenemos que trabajar con lo que tenemos. Y si no tenemos una información, si no sabemos cuántos clientes va a tener la aplicación, cuántos usuarios va a tener, si es un negocio nuevo que a lo mejor en su primer año va a tener 100 clientes o 1000 clientes, eso no necesita una super arquitectura compleja de microservicios ni nada por el estilo. Entonces simplemente no construimos un sistema que utilice microservicios. Sin embargo, la arquitectura es importante de todos modos. Como te decía hace un momento, tenemos que trabajar con una separación de responsabilidades donde tengamos nuestras clases bien separadas, respetando, por ejemplo, el principio de responsabilidad única, donde utilicemos interfaces, donde entendamos que va a haber una variación, como vimos en el video anterior, donde hablábamos de la variación protegida. Utilizamos interfaces para tener un sistema flexible, el cual va a poder crecer si necesita crecer. Si no necesita crecer, pues perfecto. Pero si lo necesita, entonces debemos ser capaces de proveer esa escalabilidad, ese cambio para que nuestro sistema pueda manejar más usuarios. Vamos a ver que aquí yo tengo este ejemplo que siempre lo utilizo para hablar de Entity Framework Core. Es que aquí tenemos var autores igual a await contest autores.toListAsync. Ok, ¿qué hace este código? Bueno, este código me permite ir a una tabla de una base de datos. La tabla se llama autores y me permite obtener el listado de los autores que se encuentran en dicha tabla. Sin embargo, nada en este código habla de que aquí estamos utilizando SQL Server. Nada en este código dice que estamos utilizando Oracle, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el principio de responsabilidad única. Fíjate que el cliente que utiliza esta clase context, que es el application DB context que veíamos hace un momento, el cliente de la clase context no sabe ni le interesa qué tipo de base de datos se está utilizando. Eso es una responsabilidad que tiene la parte de la construcción de la aplicación, que es la que te decía que colocamos en el método main, que es donde en un lugar centralizado podemos configurar todas las dependencias de nuestras clases y las dependencias de las dependencias y ese tipo de cosas. Como lo tenemos en un solo lugar, ahora el resto de la aplicación simplemente se nutre de clases como el Application DB Context, las utiliza, y si algún día, por alguna razón, el cliente necesita cambiarse de, por ejemplo, de SQL Server a Oracle, no va a haber ningún problema porque la configuración de Oracle está en un solo lugar, no está regada por toda la aplicación. Eso sería el problema si yo estuviera aquí, en vez de decir await contest.autores, recibiendo ese context del sistema de inyección de dependencias. Si yo tuviera new application DB context y ahí yo estuviera configurando, por ejemplo, un connection string de SQL Server y yo tuviera eso regado en distintas partes de mi aplicación, entonces yo no estaría utilizando el principio de responsabilidad única. Yo no estaría utilizando el principio de separación de responsabilidades, porque entonces la responsabilidad de inicializar mi conexión, mi capa de acceso a datos, estaría dispersada por toda la aplicación, lo cual hace mi software menos mantenible y menos flexible, lo cual el día que haya una necesidad de realizar un cambio, realmente me va a hacer las cosas más difíciles a mí y a mi cliente, lo cual no es profesional. Entonces, la idea es que, aunque no vamos a hacer todo bien la primera vez, es normal, no hay ningún problema con eso, nadie se tiene que sentir mal por eso.
De todos modos, hay principios generales de arquitectura de software que es aconsejable seguir. Principio de responsabilidad única, separación de responsabilidades, inyección de dependencias y ese tipo de cosas para que por lo menos si algún día tú necesitas escalar el sistema, modificar el sistema, sea algo mucho más sencillo y no sea algo que realmente se vuelva un dolor de cabeza. Finalmente, algo a lo que yo aludí hace un momento, pero que me gustó cómo lo presentó el libro, se refiere al tema de la toma de decisiones. Hay una frase que el libro dice que es que lo mejor es postergar la toma de decisiones hasta el último momento posible. Y aunque esto pareciera malo, porque a veces se nos enseña que postergar es malo, realmente es muy inteligente porque si tú postergas la toma de decisión hasta el último momento posible, quiere decir que en ese momento tú vas a tener toda la información disponible hasta ese momento, lo cual te va a permitir tomar una decisión informada, tomar una decisión con las premisas bien claras. Si tú tomas una decisión en un principio, cuando no era necesario tomar esa decisión en un principio, te arriesgas a tomar una mala decisión porque hay informaciones las cuales tú no tienes. Así que el libro nos invita a que sí, podemos postergar una decisión, la posterguemos, para que así, al momento que ya no haya más tiempo para decidir y que ya haya que tomar una decisión, entonces tengamos toda la información posible, ya sea que hayamos iniciado el desarrollo, ya sea que el cliente nos haya hecho unos cambios de requerimientos y ahora con esos cambios y con ese inicio del desarrollo, ahora con esa información que tenemos que antes no teníamos, podemos tomar potencialmente una mejor decisión porque tenemos ahora más información. Realmente me gustó esa frase como el libro la dijo, de postergar las decisiones hasta el último momento posible, porque así tú vas a tener toda la información disponible a la hora de tomar la decisión. Realmente me gustó mucho y quería compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias por mirar este video. No olviden darle like y suscribirse y recuerden que ya casi estamos acabando este libro, así que por favor dejen en los comentarios del video qué libro quieren que tratemos cuando acabemos con este. Vamos a hacer una encuesta al final de este libro para ver cuál ustedes escogen. Muchísimas gracias.